Seguimos con el doctor Cándido Ramírez en el tema internacional. Y decíamos que es una reflexión interesante, un poco se puede hacer esa filosofía de la guerra, porque el hombre está condenado a la guerra permanentemente, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, como decía Rousseau, o la tesis de Hobbes, que el hombre es malo y necesita conflicto y confrontación, o la tesis intermedia, que es un poco la de algunos filósofos y juristas, que especialmente como John Rawls, que tenemos de bueno y de malo y que hay que educar para la paz. Bueno, el gran filósofo Heidegger decía que el hombre es para el hombre lo que fueron con el hombre. El hombre es un ser que necesita ser atendido. ¿Qué es lo que lleva a la guerra? La destrucción del hombre en sí mismo, por los que mueren, por los que sufren. Ahora, la guerra desde la perspectiva de la paz, desde una filosofía, un contexto más amplio para proteger a una población. ¿Hasta qué punto puede valer? Pero ya en plena era digital, de la evolución de la inteligencia artificial y de que el hombre encuentra su esencia en el bienestar, digamos en un estado de bienestar, ¿por qué existe la guerra? ¿Cuál es el tema de que la postura filosófica del derecho internacional no ha permitido resolver? Entonces, atendemos a la filosofía para ver la esencia del hombre en la postura de cómo moverse con el tema de la política o el tema de la evolución de un Estado. Si bien es cierto, la evolución de un Estado tiene que transformar e implementar derechos y regular derechos, como decía Michel de Foucault. O sea, el Estado encabeza o el Estado encarcela al hombre por las diferentes leyes que se le puedan implementar. Pero en este sentido, atendiendo el tema del Medio Oriente, pasa de lo místico a lo profundo y a lo filosófico, porque, digamos, en el caso de Irán lleva 500 años y siempre se ha defendido, pero vienen las potencias mundiales donde por ansias del poder o ansias económicas desplazan a cierta población, y en esa población ¿qué hay? Pues existe un ser pensante que se evoluciona y que se transforma. ¿Y cuál es la idea? La idea del bienestar y de podernos entendernos. Ahora hay que llegar a esa educación para la paz, como lo decíamos en la Universidad Central de Venezuela, en un seminario esta semana. Educar para la paz, porque también se puede educar para la guerra. Si se siembra odio, se siembra polarización, si hay división, a un niño se le lleva la conducta bélica. En cambio, si hablamos de solidaridad, y fraternidad, lo que decía el Papa Francisco, fratelli e sorelli, hermanos y hermanas, piensen que son hermanos ustedes en la misma causa, porque el barco estamos todos en él, y una guerra a todos nos perjudica. Sí, bueno, el mundo está a la expectativa. Un costado del mundo se pretende fracturar por lo que genera la guerra del Medio Oriente. Pero recordemos que la guerra Rusia-Ucrania, el tema de Palestina y Israel. Y en este sentido, respetando al Estado de Israel, respetando al Estado de Irán y respetando al Estado de los Estados Unidos, se debe llevar un acuerdo. Utilizar la diplomacia, utilizar la filosofía del derecho internacional para podernos entender. Pero Primero, ¿quién la un alto. utiliza y quién la defiende y quién la aplica? Ese es el problema. La defiende los estados que son suscriptores ante las Naciones Unidas. Recuerda que nosotros creamos una Corte Internacional de Justicia para que sea esta corte bajo, digamos, que el Estado permita medirse a la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia bajo el principio de consensualidad, para defender un principio que es tema territorial, tema de derechos humanos y el incumplimiento de la violación de un tratado internacional suscrito por la Convención del Derecho de los Tratados de la Convención de Viena de 1966. Sí, pero no hay un tribunal como a nivel de las naciones que sancione, que en un juego deportivo, en un partido de fútbol hay jueces responsables, hay castigos, hay cooperación y aunque discuten y debaten en el campo, al fin se abrazan. En cambio, en las naciones lo que hay son intereses y se enfrentan y no hacen caso al derecho internacional. Por el principio de soberanía. Por ejemplo, en el caso nuestro, el principio fundamental es que la soberanía radica en el pueblo y que, digamos, la Constitución es la máxima y última intérprete de la Constitución. Es decir, en este sentido, es que los estados son soberanos. Los estados no se pueden someter a otra jurisdicción, excepto que así quede acordado, excepto bajo el principio de consensualidad. Pero
Yo creo que en este sentido hay que apelar, hay que ampararse en el derecho internacional, porque el derecho internacional presenta las vías pacíficas, diplomáticas y políticas, de acuerdo que somos suscriptores ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si bien es cierto Y ante la Corte Penal también somos sí, suscriptores. ante la Corte Internacional de Justicia, si bien Y es a la cierto penal también. el incumplimiento y el respeto a la normativa internacional, a los tratados, a los convenios, a los protocolos. Porque si bien es cierto, la Corte Internacional de Justicia que emite una decisión, ¿hasta qué punto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ve esta decisión como ha pasado? Entonces yo creo que en este sentido nosotros sí debemos creer en la paz, nosotros sí debemos creer en el diálogo y sí que debemos creer en la institucionalidad, porque ese tema del ojo por ojo, diente por diente, lo que costó un derramamiento de sangre ante la Segunda Guerra Mundial, y para eso se crean las Naciones Unidas, apelar a ello. Y vea el mensaje tan importante ayer del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se dijo, bueno, un alto al fuego, que no se ataque a los civiles, que se utilice la figura del derecho internacional humanitario para llegar a un acuerdo y, sobre todo, los diálogos que pueden existir entre el Estado de Irán y de Israel y Estados Unidos para, de manera pacífica, poder poner fin a este problema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cándido Ramírez, interesante. Y esa cita que usted hacía de ojo por ojo, decía Mahatma Gandhi que si aplicáramos eso vamos a quedar todos ciegos, porque entonces no hay racionalidad y la guerra es destructiva para todos, así que muchas gracias. Y respetar a la esencia del ser humano. Venimos a la vida. La a dignidad vivir, no a humana morir. sobre todo. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a hablar precisamente de derechos humanos, hablaba el doctor Cándido. Ahora vamos a hablar de derechos de los animales que también tienen derechos y que en las guerras sufren mucho. Vamos a escuchar a especialistas en la materia y ya regresamos.